nadie dice que el cigarrillo electrónico sea 100% inocuo. Nada es inocuo. El tema es que el cigarrillo electrónico no hay que compararlo con el aire. El cigarrillo electrónico hay que compararlo con el cigarrillo tradicional. En comparación al cigarrillo tradicional, el cigarrillo electrónico es al menos, y ojo, al menos un 95% menos dañino que el tabaco tradicional. Eso quiere decir que una persona se va a hacer un 95% menos de daño solo con cambiarse del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico. Y eso es impresionante. Es un número gigante cuando estamos pensando de que en el mundo muere tanta gente al año. Son millones y millones de vidas las que se pueden salvar gracias a simplemente cambiar un hábito por otro. En el mundo mueren 8 millones de personas al año. Si juntamos todas las muertes del año pasado por SIDA, por malaria y por COVID y las sumamos todas, no llegamos a la mitad de las muertes que se generaron por culpa del cigarrillo tradicional. Por lo tanto, la pregunta no debiese ser ¿produce daño el cigarrillo electrónico?, sino que ¿cuánto daño podemos reducir a esas personas que no pueden o no quieren dejar de fumar con otros métodos? Ese es el asunto en cuestión. Este es un método de reducción de daños. Si bien existe este posible 5% de daños, es un 5% de daño probable a futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque es una proyección en los marcadores de ADN de las células comparadas al cigarrillo tradicional. Pero si hacemos una comparación en la experiencia actual que hay con respecto al uso de cigarrillo electrónico, es aún más positivo para el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico existe en el mundo hace alrededor de 15 años. Se calcula que actualmente hay 80 millones de vaperos en el mundo, o sea, 80 millones de personas que dejaron de fumar gracias al cigarrillo electrónico y dejaron el cigarrillo tradicional. De esas 80 millones de personas no ha muerto ni una sola. No existe ni un solo caso de muerte registrada en el mundo por cigarrillo electrónico. Y ojo, me estoy haciendo cargo de lo que digo, ni uno solo. Hace algunos años atrás, el año 2018, se expandió mucho la noticia a nivel mundial de unas supuestas muertes vinculadas al cigarrillo electrónico en Estados Unidos. Y vimos un montón de material al respecto. Ninguna tenía nada que ver con el cigarrillo electrónico para la cesación del tabaco, que es los cigarrillos electrónicos en los que vaporizamos nicotina. Todas esas muertes se debieron a unos concentrados de THC que fueron producidos en el mercado negro por narcotraficantes que además estaban contaminados con acetato de vitamina E. El acetato de vitamina E es un componente liposoluble, es decir, se diluye en aceites, no en agua. En un cigarrillo electrónico eso es imposible, porque los cigarrillos electrónicos, los líquidos de cigarrillo electrónico que están desarrollados para el uso con nicotina son hidrosolubles. Quiere decir que se diluyen solamente en cosas que son solubles en agua. Por lo tanto, si alguien le echara incluso acetato de vitamina E a un cigarrillo electrónico, no se podría producir este problema. No hay ningún muerto en el mundo después de 15 años y habiendo actualmente más de 80 millones de fumadores, más de 80 millones de exfumadores a nivel mundial. ¿Hay algunas diferencias? Hay diferencias entre fumar y vapear. No son exactamente igual. Hay que hacer un cambio en el hábito también. Una persona que fuma normalmente prende el cigarro y se va a fumar el cigarro sin parar, lo que va a significar entre 10 y 20 caladas promedio por cigarrillo, non-stop, como diríamos, sin parar, una tras otra. En el caso del cigarrillo electrónico eso se modifica. Tú pegas una calada larga, que en general es más satisfactoria que una calada normal, que un cigarrillo tradicional, pero no estás ahí, mete y saca con el cigarro, hay que modificar ese hábito un poco. Raspa un poco más la garganta. El raspado de garganta, como le llamamos los vaperos, o sea, en el momento de inhalar, se produce un raspaje que es superior, que a alguna gente le incomoda mucho al principio. Uno de los componentes del cigarrillo electrónico es el propilenglicol, que tiene la particularidad de arrastrar
partículas de agua. Es higroscópico, se llama. Entonces se siente la garganta más seca. Y eso es algo que también va a significar un cambio para aquel que se está pasando del cigarro tradicional al vapeo. Pero es algo que te acostumbras pronto. Es recomendable tomar más líquido de lo normal al principio para contrarrestar esta sensación de secor de garganta. Pero para aquellos a los que les funciona el vapeo no significa un problema. Y sí tiene otras cosas que son súper agradables que uno cuando es fumador no se lo piensa. Por ejemplo, de las cosas que me acuerdo que me llamaron la atención cuando me pasé del cigarro al vapeo, era el no necesitar un cenicero, dónde botar la ceniza, dónde botar la colilla. Pero también nunca más necesité un encendedor, los fósforos, que es algo casi anecdótico para un fumador que es, chuta, necesito el encendedor, préstame fuego. Son pequeñas diferencias que realmente marcan la experiencia. O sea, pueden parecer detalles, pero no tener ceniza, no necesitar el fuego, y esta capacidad de apagarlo y prenderlo, porque el cigarro, como te decía, lo prendes y te lo tienes que fumar de una. En el cigarrillo electrónico muchas veces lo que se transformaba en un cigarrillo completo, es decir, 20 caladas, se transforman en una calada y pueden pasar muchos minutos en que no vas a necesitar otra. Por lo tanto, también el hábito cambia y tú terminas usándolo menos. Espero que se entienda, no quiero decir que tú vas a dejar el cigarro electrónico botado, es más o menos lo mismo, así como tienes tu cajetilla en el bolsillo, tienes tu cigarro electrónico en el bolsillo, pero no van a ser estas obligaciones de fumarse un cigarro porque simplemente lo prendiste. ¿Qué le diría yo a alguien que todavía está en los cigarrillos tradicionales? Que haga la prueba con el cigarro electrónico, pero que lo haga de una manera responsable. Y no me refiero a él, me refiero al dónde. Que vaya a una tienda especializada donde haya alguien que lo asesore, que le explique las diferencias entre un cigarrillo y otro. La tecnología ha avanzado tanto y diga, otra de las gracias que tiene el cigarrillo electrónico es que es súper personalizable para la persona exactamente lo que está buscando, la cantidad de vapor, la cantidad de sabor, si quiere más vapor, menos vapor, si quiere que le raspe más la garganta, si quiere que le raspe menos la garganta, que salga vapor denso o un vapor más parecido al del cigarrillo. Eso va a ser una gran diferencia en sus posibilidades de poder dejar el cigarrillo tradicional. Encontrar el cigarrillo electrónico adecuado también es algo extremadamente importante y eso lo van a lograr de mucho mejor manera si es que van a una tienda donde sepan de lo que están hablando, que los asesoren, si tienen amigos que vapean, pídanles ayuda. Hoy día hay un rango gigantesco en las diferentes tecnologías. Esta es una tecnología disruptiva que ha avanzado demasiado en los últimos años. En términos de tecnología, nosotros hablamos de estar en la cuarta generación de los cigarrillos electrónicos. Hoy día hay cigarrillos enanísimos, súper cómodos para la gente que vapea, y siguen habiendo también equipos grandes con una generación de vapor súper grande, que son cosas que un cigarrillo tradicional jamás va a ser capaz de hacerlo. La posibilidad de encontrar tu confort en el hábito van a depender mucho de cómo te asesores y cuánto tiempo le entregues a buscar el cigarrillo electrónico indicado para ti. Bueno, en el cigarrillo electrónico, más que accesorios, hay diferentes partes y va a depender mucho del cigarrillo electrónico, porque hay cigarrillos electrónicos con batería interna, hay electrónicos con batería externa, en que tú tienes pilas que, ojo, las pilas son especiales para vapeo, no es una pila común y corriente, en que tú puedes cambiar la pila de tu dispositivo. Hay otros en que la resistencia, que es el alambre que se calienta para la vaporización, lo haces tú mismo manualmente, pudiendo buscar un punto más exacto de lo que te gusta a ti, pero también puedes comprar esas resistencias prearmadas, prehechas, que no significan para el usuario pérdida de tiempo o la lata de hacerlo. Como te comentaba, hoy día el mercado del cigarrillo electrónico presenta tantas opciones, hay
tantos equipos diferentes y formas de equipos diferentes, calidades de equipos diferentes, tamaños, la forma en que se ven, todo, que va a depender mucho del usuario, qué es lo que esté buscando y qué es lo que le gusta a él para poder finalmente hacer lo más importante, que es que este proceso de dejar de fumar sea lo más fácil y lo más amigable posible para esta persona que está atrapada por un hábito que lo está matando y se pueda pasar a un hábito muchísimo menos dañino que no lo va a terminar matando. Eso es lo más importante. Aquí estamos hablando siempre de la reducción de daños en pro de salvar vidas. No es algo que no me hayan dicho o insinuado en algún momento. Esto no tiene que ver de ninguna manera ni con dinero, ni con marketing, ni con nada. Yo fumé gran parte de mi vida haciéndome un daño gigantesco. Probé todas las formas para dejarlo y no me funcionaron. Finalmente con este dispositivo no solamente fue posible, sino que además fue de una manera que no sufrí. Sigo disfrutando del hábito de vapear. Y siendo aún más directo, llevo 11 años, o 10 en realidad, luchando por el vapeo. Y en esa época el vapeo no era ni siquiera el negocio que es hoy día, no existían los mismos actores que hay hoy día, no existía ni siquiera una industria importante con respecto al vapeo. Tiene mucho que ver con la historia personal, pero tiene mucho que ver también con la moral. Moralmente, permitir que se prohíba algo que está salvando la vida de millones de personas en el mundo es algo que va en contra de mi más íntimo ser. Yo no podría vivir tranquilo porque para mí hoy día no sería un problema. Yo hoy día, pase lo que pase con la regulación, los vaperos que ya vapean saben que van a seguir accediendo a los dispositivos a través del mercado negro. Es algo lógico. Las prohibiciones han demostrado no funcionar para no permitir que las personas hagan lo que quieran hacer. Finalmente somos seres libres, autónomos, tenemos derechos, pero si hay un derecho primordial es el derecho sobre nuestra salud y elegir sobre nuestra salud. Pero sería muy egoísta de mi parte no estar luchando por aquellos que todavía están en las garras del cigarro y se les quiere restringir una opción que en mi caso personal resultó ser no solo la mejor, sino que la única. Por lo tanto, no me preocupa esta posibilidad de que alguien crea de que esto tiene que ver con marketing, pero sí, para hacerlo claro, no tengo vínculos económicos de ningún tipo, no recibo dinero, ni vendo cigarrillos electrónicos, ni tengo una tienda, ni recibo regalos de tiendas. Yo soy un usuario más, siempre lo he dicho, y lucho por los derechos de los vaperos. Para eso generamos la Asociación de Consumidores de Vaporizadores, pero también luchamos por los derechos de esas personas que aún fuman y que se les quiere coartar su posibilidad de optar por un hábito muchísimo menos dañino que el tabaco tradicional. Y sin argumentos científicos, hay que dejarlo claro. Bueno, yo soy un convencido de que sí necesitamos del activismo y la mejor muestra de aquello es que el cigarrillo electrónico, a medida que ha ido creciendo, cada vez es más atacado por los medios, por los políticos. Se ha intentado prohibir, se ha logrado prohibir en algunas partes del mundo, se intenta sobreregular, cuidando los intereses de las grandes empresas, como las farmacéuticas, por ejemplo. Y esos intentos, si no han podido salir adelante, ha sido en gran parte gracias al activismo en el mundo. El activismo que se está haciendo en todas partes. Hay activismo en Latinoamérica, hay activismo en Europa, hay activismo en Estados Unidos. Y eso es lo que ha parado un poco esta ola de desinformación, porque eso es lo que tenemos. Hoy día el vapeo no necesita luchar en captar nuevos usuarios. Hoy día el vapeo lo que necesita es luchar en contra de la desinformación.
a pesar de que científicamente está súper probado que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el tabaco tradicional en un porcentaje abismante, seguimos leyendo noticias en medios inescrupulosos que siguen hablando de enfermedades como el cáncer producidas por el vapeo, cuando no existe ninguna prueba científica al respecto. Al contrario, hay muchas pruebas científicas que dicen lo contrario. Seguimos viendo cosas que dicen que el vapeo causa problemas a los pulmones, cuando ya sabemos que todo lo que pasó en Estados Unidos era absolutamente falso y no estaba vinculado al cigarrillo electrónico. Seguimos escuchando a la gente en la calle cuando uno lo ven vapeando y dicen, ah, pero eso es peor que el cigarro. Cuando sabemos que de 80 millones de usuarios en el mundo no ha muerto uno solo, mientras mueren 8 millones de usuarios de cigarrillos tradicionales en el mundo al año. Entonces, a la pregunta de si es necesario el activismo, por supuesto. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de luchar en contra de la desinformación, en contra de los intereses perversos que hacen que sistemas políticos completos se muevan en contra de algo que está salvando la vida de millones de personas. Gracias al activismo se sabe en el resto del mundo qué es lo que está pasando en Inglaterra, qué es lo que está pasando en Nueva Zelanda. Inglaterra y Nueva Zelanda no son simplemente un ejemplo o un dato más. Inglaterra y Nueva Zelanda son los países que más han avanzado en el mundo en la lucha en contra del tabaco. Son los primeros países que van a estar libres de humo. Se proyecta que Inglaterra podría estar libre de humo de cigarro el año 2025, Nueva Zelanda el 2030. Eso es algo que está absolutamente lejano de otros gobiernos. Son el mejor ejemplo de por qué hay que tomar el cigarrillo electrónico como una política pública de salud para proteger a los fumadores, pero también para darle a los fumadores una opción viable para dejar de fumar. El quit or die, o paras o mueres, que es la política que ha aplicado la OMS y las organizaciones de Bloomberg durante muchos años, ha demostrado estar obsoleta, de no avanzar ni un milímetro más. Hace mucho tiempo se estancaron las cifras de cesación tabáquica, hasta que aparece el cigarro electrónico y empiezan a decrecer de manera increíble. Debemos apoyar el cigarrillo electrónico. Las autoridades tienen que entender que este elemento no es simplemente un negocio, es una forma para los fumadores de dejar de fumar de una manera amistosa, de una manera que les agrada. De alguna u otra manera parece que les molestara mucho, muchísimo, que dejar de fumar sea entretenido, que dejar de fumar sea algo agradable para el fumador. Pareciera que tiene que haber una sensación de castigo porque el fumador se lo buscó. Por lo tanto, o lo dejas o te mueres, no te doy otra opción. Eso es lo que están haciendo muchos gobiernos. Eso es lo que se está buscando hacer en muchos países. Es lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina. En Argentina está prohibido mientras el cigarrillo se sigue vendiendo. En Brasil lo mismo. Prohibimos el cigarrillo electrónico, pero vétale vendiendo cigarros tradicionales y matando a la gente. No solamente matando a la gente, el costo que tiene para el Estado el cigarrillo tradicional es brutal también. Que finalmente, ¿quién lo paga? Los que no fuman también. Chile, por ejemplo, el 10% del presupuesto anual en salud, el 10% de todo el dinero que destina Chile para salud, se gasta en enfermedades directamente relacionadas al cigarrillo tradicional. Eso no puede ser. Y eso no está saliendo del bolsillo de los fumadores, está saliendo de cada uno de los chilenos. Y esa situación se repite en todos los países. Por lo tanto, esto no solamente debiese ser un tema de los fumadores y de los vaperos, esto debiese llamar la atención de todos los chilenos, de todos los argentinos, de todas las personas del mundo. Hoy día, con tus impuestos, fumes o no, se están pagando las enfermedades producidas por el tabaco. La situación en Latinoamérica para el vapeo siempre ha sido oscura. Hay una intención grande de prohibición o de sobreregulación o una regulación que tienda a la prohibición. Es lo que ha tenido que enfrentar Latinoamérica completa durante mucho tiempo. Los peores casos o los casos más terribles los tenemos en Argentina y Brasil, donde el cigarrillo electrónico está prohibido mientras se siguen vendiendo cigarros de manera descarada. Tenemos otros países que se han encontrado permanentemente en una línea
media gris, podríamos decirlo, que es una no regulación, pero un mercado existente, como Chile, durante mucho tiempo Colombia. Tenemos otros países con sobreregulación, como Ecuador, donde se le aplican impuestos altísimos al cigarrillo electrónico, donde los usuarios terminan pagando 300% el valor de un producto, y eso también es un problema. Y tenemos otros países que iban avanzando muy bien, como México, pero han tenido un retroceso gigante ante gobiernos que, desconociendo toda realidad científica, desconociendo toda la evidencia científica, han sacado decretos absolutamente antidemocráticos porque no han podido pasar por el Parlamento. Por lo tanto, salen decretos presidenciales que prohíben la importación y que llevan al usuario, ¿dónde? Al mercado negro, que es la peor idea. La regulación es necesaria para proteger al usuario, que el usuario sepa qué es lo que está consumiendo. Pero en países como México, tenemos hoy día un país que iba por una buena senda a una prohibición que lo único que lleva es el mercado negro. Y en el mercado negro todos pierden. Pierde el usuario, pierde el Estado porque no recopila los impuestos que corresponden, pero pierde la sociedad porque pierde libertades y al mismo tiempo pierde opciones de salud. Nosotros esperamos que en Latinoamérica las cosas sigan avanzando en buena línea. Un ejemplo es lo que pasó en Venezuela. Venezuela hoy día es el primer país en Latinoamérica en tener una regulación del cigarrillo electrónico. Con otra visión, es una visión más bien económica, no tiene que ver con la reducción de daño, pero por lo menos tienen una regulación que establece las calidades que deben tener los equipos. Esperamos poder seguir avanzando en Latinoamérica. En Latinoamérica el activismo es fuerte, en cada uno de los países se hace lo que se puede y yo espero que a futuro podamos celebrar que existan regulaciones justas que tomen a la ciencia en consideración y podamos seguir avanzando en esta herramienta de reducción de daño. Claro, cuando hablamos de mercado negro, no se imaginen algo como narcos, ni venta de cocaína, ni mucho menos. No nos referimos a eso. Nos referimos a un mercado que está fuera de la ley, un mercado que no está regulado, que obviamente no paga impuestos, porque como es ilegal, como tú produces, como tú ilegalizas algo que no debiese ser ilegal, lo pones en el marco de la ilegalidad, esa persona está obligada a venderlo sin pagar impuestos. Es imposible vender algo ilegal con impuestos, por lo tanto esa persona no nos imaginemos ir a buscar droga o algo por el estilo, pero finalmente es alguien que trae las cosas desde otro país y las vende en un círculo ya sea pequeño o más grande. Y finalmente llegan a la mano de los usuarios, uno sin tener ninguna seguridad de qué es lo que le está llegando al usuario, que es lo más grave, es no saber de qué están compuestos los líquidos que va a estar vapeando esa persona, no saber si los dispositivos electrónicos cumplen con las características que debiese tener un dispositivo electrónico que no vaya a reventar una batería. Y no tiene que ver que el cigarrillo electrónico sea peligroso y pueda estallar una batería. Sabemos que en los celulares puede estallar una batería, es algo que se puede producir y por eso es necesario tener una regulación. No es como la venta de drogas, no es que alguien te vaya a matar por conseguir un cigarrillo electrónico o algo por el estilo, pero obviamente el mercado negro es algo muy malo para todos, para el Estado, para las personas. Y finalmente aquel que está dispuesto a romper las leyes tampoco va a tener muchos problemas en romper algunos estándares de calidad o tratar de abaratar costos. Por lo tanto, la regulación es importante y el mercado negro juega en contra de la sociedad completa. Es exactamente por eso, creo yo, que en Venezuela se decidió hacer una regulación. En Venezuela, como dije, más que tener que ver con un tema de la reducción de daños, tiene que ver con el tema económico. El Estado entendió que es un mercado que existe y que podía prohibirlo o podía regularlo protegiendo a sus usuarios,
pero también recibiendo los impuestos que corresponden a esa actividad que mueve mucho dinero. Y no tiene que ver con que el cigarrillo electrónico mueva mucho dinero. El tabaco tradicional mueve muchísimo dinero. O sea, eso sí que mueve muchísimo dinero. No son comparables las dos cosas. Pero obviamente con la cantidad de fumadores que hay y la cantidad de gente que quiere dejar de fumar, obviamente se genera un mercado y se genera un negocio importante. Y el Estado pierde una opción de recopilar, de recaudar una gran cantidad de impuestos. Y creo que eso fue una de las motivaciones de que el gobierno venezolano prefiriera regular, no tener un mercado negro, proteger a sus usuarios y al mismo tiempo tener una entrada impositiva importante para el país. No es ASOVAPE, son las ASOVAPE. Existen varias ASOVAPE en Latinoamérica. Está ASOVAPE Chile, ASOVAPE Colombia, ASOVAPE Costa Rica, ASOVAPE Argentina. Cada país tiene una asociación de usuarios de vaporizadores. Y esas asociaciones fueron creadas con la misma intención en cada uno de los países. La primera en existir fue ASOVAPE Colombia, que la levantó Francisco Ordóñez, quien es considerado el padre del activismo en Latinoamérica. Y al mismo tiempo se empezaron a hacer otras asociaciones que buscaron consejo en lo que estaba pasando en Colombia. De hecho, Chile fue la segunda asociación de ASOVAPE en Latinoamérica. Y luego fuimos buscando de qué manera apoyar a quienes estaban tratando de crear las asociaciones en sus países. Y así es como nace ASOVAPE Argentina, ASOVAPE Colombia, ASOVAPE Paraguay, ASOVAPE Venezuela, que fue comunicarse con esa gente que estaba luchando en sus propios países y poder darnos una mano los unos a los otros, poder entender qué es lo que estaba pasando. Durante muchos años cada uno peleaba en su país entendiendo esto como un problema nacional. Pero a poco fuimos entendiendo que esto no era un problema nacional, que estábamos todos luchando contra lo mismo y que muchas veces se repiten los ataques. Algo pasa en México, a los pocos días tratan de hacer lo mismo en Chile, en Colombia. Esto va mucho más allá de un país o más allá de simplemente una posición política de un político en particular. Acá el tema en contra del vapeo es global. Hay un movimiento importante en contra del vapeo con muchos intereses detrás. Están en parte los intereses de las farmacéuticas, pero también tenemos a este personaje que es Bloomberg, que no ha parado de atacar al vapeo a nivel mundial en ningún momento. De hecho, el último informe de la OMS, que es impresentable, que deja de lado totalmente la ciencia, es presentado en conjunto con Bloomberg. Es un escándalo. Y nadie se sorprende. ¿Qué está haciendo Bloomberg ahí? ¿Qué está haciendo Bloomberg Philanthropies firmando un documento de la OMS? Es escandaloso. Por lo tanto, existe la necesidad de entender qué es lo que está pasando en el mundo para poder hacer frente a lo que pasa en cada uno de los países. Así que ASOVAPE no es una, son varias ASOVAPE en el mundo. Y yo represento con mucho orgullo a ASOVAPE Chile. Una de las cosas que quita más tiempo y quizás la más difícil de hacer como activista es poder conectar con el mundo político, que es el que finalmente toma las decisiones. En esa línea, puedo hablar en mi caso personal, me toca mucho reunirme con parlamentarios, ya sea senadores o diputados, de manera privada por la ley de lobby. Todo esto súper bien regulado, o sea, con la ley de lobby de por medio, se sabe, son audiencias que se piden públicamente, que quedan registradas, para poder explicarle a los diputados y a los senadores cuál es la realidad, qué es lo que dice la ciencia, luchar en contra de la gigantesca desinformación que existe,
y poder explicarles a ellos el otro lado, el lado de la reducción de daño. Esto ha significado una cantidad de tiempo impresionante, juntándome con decenas de diputados, lo que lleva consigo también un montón de tiempo para conseguir esas audiencias, planificar esas audiencias y finalmente llevarlas a cabo. Esto, por lo menos en el caso chileno, trajo buenos resultados en la Cámara de Diputados. Esto logró permitir que el proyecto de ley que vea al cigarrillo electrónico como un método de reducción de daño, en la primera votación se aprobara unánime la necesidad de legislar al respecto, lo que me tiene extremadamente contento, no tan solo como vapero, sino como parte de ASOVAPE, que nos hemos dedicado un tiempo grande en este lobby, aunque la palabra lobby esté tan basureada, es exactamente eso, poder conversar con ellos, poder explicarles qué es lo que pasa y poder avanzar desde el punto de vista político, pero lo más importante, que los diputados y senadores entiendan qué es lo que están votando, que están votando por salvar vidas, que están salvando el daño de miles y miles de familias en cada uno de sus países, buscando una regulación que proteja al usuario, que proteja al Estado, que proteja a los consumidores, que nos proteja a todos finalmente y que proteja a los menores de edad. A nosotros no nos interesa que los menores de edad vapeen. La mayoría de los políticos no son malos, a pesar de que la clase política esté vista de tal mala manera. Muchas veces simplemente no hay manera de que se informen sobre todos los temas. Y lamentablemente el vapeo sufre de desinformación. Por lo tanto, ese es el motivo de por qué es tan importante este tipo de reuniones. Y yo le agradezco profundamente a todos esos diputados y senadores que se dieron el tiempo, que me regalaron su tiempo para poder escuchar qué es lo que estaba pasando con el cigarrillo electrónico. Es algo que realmente yo agradezco mucho. La importancia de las reuniones como esta es poder informar a los diputados. Los diputados van a tener que votar en algún momento con respecto a las leyes que corresponden al cigarrillo electrónico. Por ejemplo, esta audiencia de hoy es una audiencia por la ley de lobby, es pública, o sea, se hace de manera abierta, no hay nada escondido detrás de ella. Se pide hablar con el diputado para poder informarlo, poder mostrarle evidencia científica, poder explicarle lo importante que es su voto, poder explicarle las implicancias que va a tener su decisión. Y la verdad es que es súper rico que te den el tiempo para conversar y que estén abiertos a entender el tema. Yo agradezco mucho a los diputados por el tiempo que nos han entregado, la posibilidad de poder mostrarles la parte científica, pero también la parte del usuario, cómo nos afectaría a nosotros. Y la verdad espero que todo este tremendo esfuerzo, cuando llegue el momento de que haya que votar, de alguna manera nos ayude. Es ahí donde nosotros ponemos las mayores esperanzas. Todas las esperanzas están puestas en poder traspasar esta información a quienes finalmente van a tomar las decisiones que nos van a afectar a nosotros como usuarios, pero también van a afectar a los fumadores que a futuro podrían dejar de fumar gracias al cigarrillo electrónico. En Chile existen dos proyectos de ley actualmente. Uno está en el Senado y el otro está en la Cámara de Diputados. El de los senadores es un proyecto terrible, es un proyecto totalmente en contra del vapeo. Pretende igualar el cigarrillo electrónico con el tabaco tradicional, poniendo de la misma manera un producto que mata con un producto que salva vidas, con una regulación que no tiene nada que ver y que no sirve para el cigarrillo electrónico, y significaría un desastre para las personas que vapean y para aquellos que a futuro podrían dejar de vapear. Por otro lado, hay un proyecto, ese primer proyecto del Senado ya fue aprobado en primera instancia. No hay nada que hacer ahí. Ya lo aceptaron y ya pasó esa etapa. Pero hay un segundo proyecto en la Cámara de Diputados que entiende el cigarrillo electrónico como un elemento de reducción de daño. Ve esa parte positiva que tiene. Pretende tener una regulación
acorde al cigarrillo electrónico, pero que también proteja al usuario. No es simplemente igualarlo a otro producto, porque es muy simple tratar de igualar al cigarrillo electrónico con el cigarrillo tradicional, pero son dos cosas totalmente diferentes. El otro es un cilindro de papel con tabaco que tú lo prendes y se acabó. En este tiene que ver batería, composición de los líquidos y un sinfín de cosas que tienen que verse. En este segundo proyecto, que es el que nosotros estamos apuntando a las reuniones ahora, lo que se va a votar en primera instancia es si ese proyecto sigue adelante o no, si es que se discute ese proyecto, si es que siquiera los senadores se van a abrir a leer qué es lo que dice ahí y a discutir el proyecto de ley y a poder ver qué tipo de regulación va a haber sobre el cigarrillo electrónico. Es importantísimo, es un momento crucial para los cigarrillos electrónicos en Chile. Porque ellos podrían definir, sin tener más información que la falsa que se les ha entregado, que no vale la pena discutirlo. Y si ellos definen que no vale la pena discutirlo, el otro proyecto, que es terrible, es negacionista, es muy, muy, muy malo para el cigarrillo electrónico, para la gente que fuma, pasaría colado. Saldría finalmente ese proyecto. Por lo tanto, por eso es tan importante todo el esfuerzo puesto en la Cámara de Diputados, porque ese proyecto es un proyecto mucho más aterrizado, que ve qué es lo que dice la ciencia, no es simplemente un ataque en contra del cigarrillo electrónico, busca realmente proteger a los usuarios, busca realmente proteger a los menores, busca realmente dar una opción a los fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar de otra manera. Por eso están todos los esfuerzos puestos ahí. Para que este proyecto pueda seguir avanzando, lo único que nos queda a nosotros por hacer es tratar de informar a los diputados, tratar de mostrarles la realidad, tener reuniones con ellos, hacer las solicitudes, conversarles, mostrarles la evidencia científica, mostrarles la realidad que vivimos los usuarios gracias al cigarrillo electrónico. La única forma de avanzar es que en la votación los diputados estén conscientes de lo que están votando y voten a favor de legislar. Y para eso, lo único que podemos hacer nosotros ahora es informarlos, comunicarles qué es lo que está pasando. Para que este proyecto siga avanzando, lo que queda en nuestras manos por ahora es informar a los diputados, reunirnos con ellos, contarles la evidencia científica, contarles la experiencia del usuario, explicarles por qué es tan importante su voto, por qué es tan importante que este proyecto avance. Y ahí es donde tenemos puesto todo nuestro esfuerzo, todas nuestras esperanzas. Esperamos poder llegar a ellos, poder mostrarles qué es lo que dicen las instituciones internacionales y que tomen una decisión correcta y nos ayuden a salvar la vida de millones y millones de personas. La verdad es que no sé mucho de la situación personal de los diputados. Trato de ser lo más profesional, de plantear la evidencia científica, de mostrarles la realidad de lo que pasa en otros países. Trato de alejarme un poco de la parte personal. Creo que esto es mucho más grande que yo, mucho más grande que ellos. Por lo tanto, no sabría decirte si fuman o no fuman. Quizás algunos fuman, no lo tengo súper seguro. Sé que algunos no fuman, pero no sabría decirte si ellos fuman o no fuman. Espero que no. Yo diría que el objetivo a corto plazo del activismo en el vapeo es luchar en contra de la desinformación. Poder luchar en contra de la gran cantidad de mentiras y de falsa ciencia que se muestra en contra del cigarrillo electrónico, y creo que ese es como el objetivo principal hoy día. Luchar en contra de la desinformación, poder informar a la gente, poder informar al público general de qué es realmente el cigarrillo electrónico. Y el objetivo a largo plazo es clarísimo para nosotros. El objetivo a largo plazo es lograr que se regule el cigarrillo electrónico de una manera correcta, justa y, lo más importante, que proteja al usuario y a los menores de edad. Está lleno de mitos sobre el vapeo. Los escuchamos a cada rato, pero quizás los más repetitivos, uno es que se te llenan los pulmones de agua. Dicho sea de paso, no hay agua en los líquidos de cigarrillo electrónico, pero no hay ninguna
concentración de líquido en los pulmones o algo por el estilo. Si fuera así, yo estaría ahogado ya, porque llevo 11 años vapeando y no tengo una gota de agua en los pulmones. Al contrario, he recuperado mi capacidad aeróbica, mi capacidad física, la posibilidad de hacer deporte. Subir escaleras ya no es un martirio. Otro de los mitos muy repetitivos es que hace la misma cantidad de daño o mayor daño que el cigarrillo tradicional, lo que está absolutamente desmentido en todas sus formas. De hecho, como te he comentado en otros momentos de esta entrevista, es 95% menos dañino que el tabaco tradicional y eso está demostradísimo científicamente. Otro de los mitos es que produce cáncer, lo que es absolutamente falso. Lo que produce el cáncer en el cigarrillo tradicional no es la nicotina, es el proceso de combustión. Y en el proceso de combustión desaparece en el cigarrillo electrónico, no hay ningún rastro de combustión, por lo tanto no hay alquitrán y no hay monóxido de carbono, son dos cosas que se eliminan por completo. Por lo tanto, ese es otro de los mitos muy repetitivos, que se trata de vincular el cáncer con la nicotina y eso está demostrado también que es falso. La nicotina produce dependencia, pero no produce cáncer, eso no es así. Otro de los mitos es que estallan muchísimo menos que los celulares, que explotan los cigarrillos, que son peligrosos porque pueden explotar. Eso no pasa, es algo muy raro, son muy pocos los casos que existen de explosiones de cigarrillo electrónico y de hecho todos los casos que hay documentados de explosiones de cigarrillo electrónico son de productos que no estaban regulados, que venían del mercado negro, que eran copias, que no tenían las protecciones necesarias. Y el mito más grande de todos, sin duda, y el que más se ha difundido en la prensa, es que hay gente que ha muerto por vapear. Y no hay ni un solo caso en el mundo de alguien que haya muerto por usar un cigarrillo electrónico para dejar de fumar. Los únicos casos que hubieron fueron en Estados Unidos, no tenían nada que ver con los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar y tenían que ver con el mercado negro del THC y contaminación de acetato de vitamina E. Es difícil centrarse como en la cosa más positiva del vapeo, porque hay muchas cosas que son muy positivas. La primera, obviamente, es cómo mejora tu salud. A las pocas semanas recuperas el olfato, recuperas el gusto, cosas que ya se te habían olvidado. Al poco tiempo recuperas tu capacidad aeróbica, la posibilidad de hacer deporte, no te cansas al subir escaleras. Es como mágico, pero es real. Y es algo que han sentido todas las personas que se han pasado al vapeo. Pero quizás otra de las cosas realmente súper buenas que tiene el cigarrillo electrónico es que puedes dejar de fumar sin sufrir. Es un proceso amigable para el usuario, es un proceso que no te hace sufrir como fumador, no hay síndrome de dependencia, al contrario, es entretenido, puedes optar por diferentes sabores, puedes buscar algo que realmente es exacto lo que te gusta a ti. Se ha dicho mucho que los sabores son para capturar a los menores, pero no hay nada más lejano de eso. Los adultos amamos los sabores. Yo nunca he visto a nadie diciendo, oh, tenemos que prohibir los condones con sabor porque son para los niños, o el vodka con sabor porque son para los niños. Por favor, el adulto no deja de disfrutar los sabores. El adulto, al contrario, uno cuando es adulto gusta más de los sabores y le gusta tomarse un buen vino, un buen queso. Lo mismo pasa cuando a ti se te entrega la opción de vapear y ampliar tu experiencia a otros sabores. Es muy agradable para el usuario también. Por lo tanto, yo diría que esas son las dos cosas mejores que tiene el cigarrillo. La parte de la salud, pero también que es un proceso que es súper amigable y súper rico para el que deja de fumar. Perdón, creo que me faltó la más importante de todas. La más importante de todas es que en el vapeo no existe el vapeador pasivo. El vapeador de segunda mano no existe. Nosotros sabemos que aquel que fuma mata a su entorno, mata a su familia, les genera enfermedades. Es algo que está demostrado 100% hoy día. No hay ninguna discusión, no hay ningún estudio que diga lo contrario. Una persona que comparte espacio con un vapero, ya sea en un ambiente abierto o cerrado incluso, no recibe ningún tipo de daño. Eso debiese ser un argumento suficiente para entender que hay que cambiar.
Porque por último, si incluso adherimos a esta visión de que el fumador se mata porque quiere y culpa de él y todo lo demás y lo crucificamos por ello, bueno, que se mate solo. Pero eso es importantísimo. Un vapero deja de dañar al resto. Finalmente hablamos mucho de la capacidad o del derecho que tengo yo a elegir sobre mi persona. Con el vapeo elijo solamente sobre mí. No estoy dañando un segundo, ni un tercero, ni un cuarto. Y eso debiese ser uno de los pilares fundamentales para decir, yo apoyo el vapeo, no fumo, pero apoyo el vapeo porque el que fuma me hace daño. Pero el que vapea no. El que vapea no. Y eso es necesario que la gente lo entienda. Ese es otro de los mitos que existe. Hay gente que ve a alguien vapeando y sal de aquí. No le está haciendo nada. Puede que el vapor sea molesto y llamamos a todos los usuarios a ser respetuosos con el entorno, respetuosos con el otro. Pero no hay daño de segunda mano. El tema de por qué no se puede fumar en los aviones no tiene que ver directamente con el vapeo, tiene que ver con los principios del vapeo. Al principio del vapeo, estamos hablando de años 2009, 2010, los cigarrillos electrónicos eran igual que un cigarrillo tradicional. Eran chiquititos, de hecho se llamaban cigalike, como cigarro. Tenían la misma forma, los mismos colores, de hecho en la puntita prendían una luz para que fuera totalmente lo más parecido a un cigarro para el usuario. ¿Y qué pasa? En los aviones está prohibido fumar hace mucho tiempo y es muy grave fumar en un avión. Tú, dependiendo del país donde vayas a aterrizar o la aerolínea donde estés, vas a terminar pagando una multa altísima o puedes terminar hasta preso por haber fumado en el avión. ¿Y qué pasaba en esos primeros años del vapeo? Alguien se subió a un avión, sacaba su cigarro electrónico, se ponía a usar el cigarro electrónico y 6 filas más atrás había un fumador y decía, ups, él está fumando, así que ¿por qué yo no? Y el otro prendía un cigarro, llegaba a la azafata y le decía, señor, usted está detenido por estar fumando arriba del avión, pero ¿por qué me lo dice a mí si el de adelante está fumando? No, señor, el de adelante no está fumando, el de adelante tiene un cigarrillo electrónico. Entonces se producía este problema que por que alguien vapeaba, otro se ponía a fumar. Por lo tanto, el cigarrillo electrónico, estamos hablando de aquellos años, se prohibió por ese motivo, porque generaba que otras personas fumaran. Pero esa era la realidad de por qué se prohibió hace muchísimos años usar cigarrillos electrónicos en los aviones. Con respecto a los otros espacios, tiene más que ver con un tema político, no tiene que ver con un tema de salud. Está demostrado que el vapeador pasivo no existe. Y una gran demostración es que en Inglaterra, en los espacios abiertos de los hospitales, hay carteles que dicen prohibido fumar, permitido vapear. Y sabemos que Inglaterra es uno de los países o el país más avanzado en la lucha en contra del tabaco. Por lo tanto, tiene más que ver con una prohibición política hoy día que una prohibición que esté ligada a la ciencia. Hay una frase que es de Jacques Louisec que para mí representa muy bien lo que pasa con el vapeo actualmente, que es la combustión mata, pero la desinformación también. Y es exactamente eso lo que está pasando hoy día. Esa frase envuelve todo, envuelve nuestra lucha en contra de la combustión, pero que también hay gente que sigue muriendo por la desinformación. Hay gente que hoy día sigue fumando y no toma el cigarrillo electrónico como una opción, creyendo que se va a hacer el mismo daño o incluso más, cuando no es así. Hoy día la lucha es contra la desinformación, es contra la sobreregulación o la prohibición, pero finalmente sigue siendo principalmente la lucha en contra de la combustión, que es la que genera la muerte de las personas. Esta lucha no hay que verla solo como defender el vapeo. Acá hay algo mucho más profundo, que es la libertad de las personas. Hoy día estamos hablando del vapeo, pero ¿qué va a pasar mañana cuando alguien decida que la cerveza no hay que tomarla y te prohíban la cerveza? Y pasado mañana el chocolate. Vapees o no vapees, tienes que entender que en esta causa no tiene que ver solamente la salud, tiene que ver la libertad, tiene mucho que ver con la libertad de las personas. No podemos permitir que se nos obligue o se nos restrinjan las opciones a decidir.
Nosotros somos seres humanos adultos con la capacidad de decidir sobre nuestra salud y no puede ser que haya instituciones, ya sean instituciones de salud, instituciones de políticos, instituciones económicas, que permitan, que crean que pueden permitirse restringir nuestras libertades. Yo soy libre de decidir con mi cuerpo hacer lo que yo quiera. Y si tú hoy día no te sientes tocado porque tú no vapeas o porque no fumas, el día de mañana puede ser tarde cuando te prohíban la cerveza, el chocolate, el pan o lo que sea. Hay una cosa suprema aquí, que es la libertad de las personas. Ese es un tema que muchas veces se nos queda aparte cuando hablamos del tema de salud. Pero a mí me da susto que ayer fuera el azúcar, hoy día es el vapeo, mañana qué. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto vamos a permitir que nos regulen nuestras opciones de vida? Estamos en un momento de la historia donde las tecnologías disruptivas cambian la vida. Tuvimos internet, tenemos los libros electrónicos, todo va cambiando rápido y van apareciendo soluciones que son espectaculares, ya sea para la comunicación, para la economía, con las criptomonedas, el cigarrillo electrónico y otras cosas. Y esta tecnología avanza muy rápido. Y del otro lado tenemos un Estado paternalista que no le gusta el cambio, que pretende mantenernos en una disposición de tranquilidad, que pretende definir qué es bueno o malo para nosotros, pero estos mismos espacios de tecnología disruptiva han hecho que el hombre se abra, el ser humano se abra a pensar y a entender que finalmente uno tiene la opción de optar, aunque suene repetitivo, la opción de optar. Y eso es importante para la libertad de todos. Hoy día es la libertad de los vaperos, pero finalmente es la libertad que tenemos hoy día gracias a estas tecnologías de tomar decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser informados, que yo pueda acceder a la información. Y hoy día hay un bloqueo a esa información. Es por eso que es tan importante la lucha a informar a la gente. Nosotros no pretendemos tomar a nadie por la fuerza, quitarle el cigarro y meterle el cigarro electrónico. Pero sí que la persona se informe, sepa qué es lo positivo que va a tener con el cigarrillo electrónico, qué es lo bueno que le puede traer. Puede que esa persona decida seguir fumando, y bien por él. Es una decisión personal, pero no puede ser que un Estado totalmente paternalista, una estructura paternalista pretenda decirnos a nosotros qué hacer o no, menos hoy día, menos en los tiempos que estamos viviendo. Se acerca una nueva COP, la COP9 ya. ¿Qué sensación me genera? Mala, muy mala, es terrible. No espero nada bueno de la COP. La COP ha demostrado ser un ente secretista que actúa en las sombras, que no permite la discusión. Y lo último que hemos sabido de la COP9 es que eliminaron la discusión este año. Simplemente la OMS va a tratar de imponer su último invento en contra del cigarrillo electrónico, que es este reporte muy alejado de la ciencia, con un montón de mentiras, no permitiendo siquiera la discusión, una discusión que siempre ha sido a puerta cerrada, en la que no se permite que entren usuarios o personas que tengan una visión diferente. Pero este año ya Inglaterra había avisado que este año ellos iban a poner las cartas sobre la mesa y no permitir que se siguiera hablando lo que se habla porque son mentiras. Y la decisión que se toma es aplazar la discusión y simplemente hacer una exposición este año. Porque saben que no hay de dónde sustentar lo que están haciendo. Es lamentable que una agrupación o una institución como es el convenio marco, un acuerdo como es el convenio marco, se esté tergiversando de tal mala manera que ni siquiera aquellos que la tergiversan están dispuestos a conversarlo y se pretende silenciar cualquier tipo de voz. En este caso, para este año, nos encontramos con esta sorpresa de que van a simplemente silenciarlos a todos y traspasar al próximo año. Entendamos que además ya se aplazó un año la COP. La COP era el año pasado, por este tema del COVID no se pudo hacer,
se aplazó para y este año se va a chutear, se va a patear la conversación para el 2023. ¿Y qué quieres que te diga? Creo que con eso está todo dicho. O sea, alguien que no está dispuesto ni a conversar demuestra que no tiene mucho que decir. Con respecto a esta intención medio oscura, semioculta que tiene el convenio marco de intentar regular el cigarrillo electrónico o igualarlo al cigarrillo tradicional, es espantoso. Es espantoso por varios motivos. Primero, por lógica. Meter en la ley de tabaco a un producto que no tiene tabaco ya es ridículo. Pero tratar de igualar en una legislación a un sistema que es simplemente un tubo de papel con tabaco que el usuario lo prende, se lo fuma y lo bota, a un equipo que tiene batería, que tiene equipo electrónico, que tiene resistencia, que tiene líquidos que tienen que estar compuestos de químicos específicos para que sean seguros para el usuario, es imposible aplicar la misma regulación. Son dos sistemas totalmente diferentes, se necesita una regulación diferente. Esta intentona por, entre comillas, regularlo, igualándolo al tabaco, no es más que el intento absoluto por bloquear el cigarrillo electrónico en el mundo y bloquear a las personas el acceso libre a los cigarrillos electrónicos y poder alejarse del cigarrillo tradicional. Es ridículo querer que un dispositivo que mata, que un elemento que mata, como es el cigarrillo tradicional, sea igualado a un dispositivo que fue hecho para salvar la vida de esas personas. No tiene ningún sentido, ninguno. El artículo 5.3 del convenio marco es el que establece que no se debe conversar o no se debe, que se deben atacar los intereses de las industrias tabacaleras. Este artículo ha sido tergiversado de manera asquerosa por parte de los anti-vapeo para tratar de silenciar las voces de los usuarios. Nosotros no tenemos nada que ver con la industria. Nosotros no representamos los intereses de la industria, nosotros representamos los intereses de los usuarios. Pero se ha tratado de dar una vuelta siniestra, macabélica, realmente inaceptable, tratando de poner al usuario como si fuera parte de la industria. Nosotros no somos la industria, no representamos a la industria, representamos el interés de los usuarios y somos los primeros en pararnos en contra de la industria cuando algo que hace la industria puede afectar a un usuario. Por lo tanto, todas las veces que alguien anti-vapeo trata de usar el artículo 5.3 en contra de los usuarios, está demostrando lo que he dicho por mucho tiempo, que es que como no tienen nada que decir y no tienen evidencia sustentable, su única forma de seguir avanzando es omitiendo cualquier opción de confrontar las realidades. Porque la evidencia científica es clara, la evidencia de vida de los usuarios es clara, por lo tanto lo único que les queda es silenciar las voces de todos aquellos que puedan estar en desacuerdo con esta posición prohibicionista que tanto daño le puede hacer a las personas. El artículo 5.3 dice que los intereses de la industria tabacalera no deben participar de la discusión de nada que tenga que ver con el convenio marco en contra del tabaco. Pero que alguien, como los usuarios, concuerde con parte de lo que podrían ser los intereses de las tabacaleras, no significa que uno esté defendiendo los intereses de las tabacaleras. Significa que el usuario está preocupado por sí mismo, no que seamos un representante. No, I don't like it. El artículo 5.3 establece que los intereses de la industria tabacalera no pueden ser parte de las conversaciones en el convenio marco. Y eso se ha tratado de torcer para tratar de poner a los usuarios como que estuvieran defendiendo los intereses de las tabacaleras. Pero no hay nada más lejano de eso. Los usuarios somos víctimas de las tabacaleras. Somos gente que estuvo fumando
y que hoy día, gracias al cigarrillo electrónico, pudo cambiar su hábito y liberarse de este terrible producto que es el tabaco. Por lo tanto, no hay forma de tratar de aplicar un artículo 5.3 en los usuarios. Sin embargo, lo intentan, lo usan y lo rebuscan. ¿Con qué sentido? No acceder a la confrontación de información, porque ellos saben lo que dice la ciencia, saben que ellos no se basan en la ciencia, saben que no se basan en la experiencia. Simplemente cumplen el calendario o las instrucciones de gente que tiene intereses puestos en industrias que se ven dañadas económicamente por culpa de esta tecnología disruptiva tan positiva. El Convenio Marco en contra del tabaco es un tratado internacional al que adhieren muchos países del mundo que tiene supuestamente como sentido poder entregarle la mejor calidad de salud posible a las personas atacando el tabaco. Sin embargo, esto se aleja mucho cuando es el mismo convenio marco el que le da la pelea brutal, o la gente que está vinculada al convenio marco intenta darle una pelea brutal al cigarrillo electrónico, que actualmente es la opción más saludable, no tan solo para el que fuma, sino que para aquellos que lo rodean. ¿Cómo veo yo el futuro del vapeo en Latinoamérica? A pesar de el difícil momento que estamos viviendo, yo lo veo con optimismo. Creo que a la larga va a prevalecer la evidencia científica, va a prevalecer la experiencia de los usuarios. Lo lamentable es que a corto plazo seguimos en esta nube negra y cada día que pasa hay usuarios que podrían verse beneficiados que no lo están siendo debido a la mala información que reciben. Si bien yo creo que a un largo plazo va a llegar un punto donde va a ser insostenible atacar al cigarrillo electrónico porque, como ya lo he dicho, la evidencia científica es clarísima y la experiencia de los usuarios también, lamentablemente el presente y el corto plazo se sigue viendo oscuro, se sigue viendo en esta lucha. Sin embargo, ya tenemos ciertas luces de que esto va bien. Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Paraguay, donde se van logrando regulaciones. Quiero pensar que a futuro en Latinoamérica vamos a tener regulaciones que van a entender que el vapeo es una opción buena para aquellas personas que no quieren o no pueden dejar de fumar con otros métodos. Los pasos que siguen a esta votación son que va a la Cámara completa, tienen que reafirmar la opción de legislar, luego vuelve a la Comisión de Salud y ahí viene ya sea una contrastación con el proyecto que viene de la Cámara de Diputados o que se estudie el proyecto, se genere una nueva regulación, una regulación acorde y finalmente se contrasten los dos proyectos y ahí va a depender de la clase política en una comisión mixta seguramente qué es lo que van a terminar decidiendo con respecto al cigarrillo electrónico. Esperamos de todo corazón, por el bien de todos los chilenos, que sea en favor del vapeo, en favor de la vida. Nada, eso. Me parece que lo que pasó en Venezuela y Paraguay es positivo, es un avance hacia la regulación de los cigarrillos electrónicos. Si me hubiesen preguntado hace 5 años atrás si tenía esperanza, probablemente hubiese dicho que no, y es muy grato saber que hoy día se avanza, que si bien hay países que retroceden, como el caso de México, hay otros países donde se avanza, como el caso de Venezuela y Paraguay, donde las asociaciones tuvieron mucho que decir, mucho que ver, y aprovecho de mandarle un tremendo abrazo a las personas de ASOVAPE Paraguay y ASOVAPE Venezuela, quienes dieron todo por lograr estas regulaciones. El presente del activismo en Iberoamérica es la lucha en contra de la desinformación, a través de la información, informando a los políticos, informando a la gente. El futuro, lograr regulaciones que sean justas, que estén basadas en la ciencia y que protejan a los usuarios y a los menores de edad.
Y el futuro más a largo plazo para el activismo de las asociaciones es preocuparnos de los usuarios, preocuparnos de que la industria, de que la gran industria del cigarrillo electrónico siga respetando al usuario, que siga entendiendo que esto es un elemento de reducción de daño, y eso es nuestro presente y nuestro futuro. El 30 de mayo se celebra el Día Internacional del Vapeo, y los vaperos en general lo celebramos, y lo celebramos en grande porque es el día que nos recuerda que de alguna manera logramos dejar de fumar y que estamos siendo más saludables. La primera vez que se celebró en Chile, lo celebramos con la primera marcha en el mundo pública en favor del vapeo. Estuvimos ahí frente al Ministerio de Salud gritando, saltando, reclamando por nuestros derechos. Sin embargo, con la pandemia llegó el 30 y no había cómo organizarnos, cómo juntarnos, cómo vernos las caras, cómo celebrar ese día, cómo recordar a la gente cuánto nos ha cambiado la vida el cigarrillo electrónico. Así que hubo que buscar alguna manera de hacerlo. Y dada la contingencia, la única manera de hacerlo era de forma online. El año 2019 hicimos la primera Vape Fest, que fue el primer experimento. Y el año pasado, el 2020, hicimos la segunda Vape Fest, donde participaron más de 50 personas influyentes del mundo del vapeo, de 16 países diferentes. Estuvimos transmitiendo en vivo 11 horas sin parar, con una programación que tenía mucho de ciencia, con doctores, con científicos, pero también con gente importante en el mundo del vapor, influencers, resistencieros, gente que hace líquidos. Tratamos de dar un poco de energía y volver a unir a la comunidad vapera a través de las redes. Y resultó bastante bien, súper contento con los resultados. El mayor desafío claramente fue la pandemia, no nos podíamos juntar de manera presencial, y lo otro que fue un gran desafío fue hacer una transmisión en vivo con gente en 16 países diferentes, con más de 50 personas que tenían que conectarse en el momento exacto, que tenías que además tener una transmisión continua durante 11 horas, eso significa tener a alguien en producción, trabajando durísimo, que no falle el audio, que no fallen las conexiones, que no falle nada. Queríamos que ese día todo se viera y fuera perfecto. Y obviamente para nosotros es difícil, no tenemos muchos recursos, nosotros somos mucha más garra que dinero, por lo tanto era difícil que se viera profesional, que se viera como es. Finalmente es un trabajo arduo y difícil, y lo logramos, y súper contento con ello. La respuesta de la comunidad fue increíble. El chat era el vapor. Uno podía ver ahí a la comunidad contenta, reunida, algo que se extraña. El vapeo no es solamente humo, hay una comunidad detrás. No sé si la palabra es me sorprendió, pero quizás lo que más me tocó, lo que más me gustó fue la energía de la gente. Un evento de 11 horas, tú lo piensas para un público que va a ir rotando, pero te das cuenta que la gente estaba ahí, y ahí seguía, y veías a la misma gente conectada durante todo el día, con una cantidad de viewers muy importante, pero con viewers permanentes. Hubo gente que partió viendo la Vape Fest a las 10 de la mañana en su país, y terminó de verla a las 10 de la noche en su país sin moverse, y no se habían perdido ni un minuto, y eso fue en parte sorprendente, pero también en parte emocionante. La energía de la gente, el apoyo, el querer aprender, el querer compartir, el querer comentar. Es una comunidad súper activa, y eso da fuerza, saber que la gente también está comprometida en la causa. Es súper agradable, es lo que llena las baterías para seguir peleando. Fue súper lindo el compromiso de las personas importantes, influencers que tienen 500.000 de seguidores y quisieron participar y quisieron estar ahí.
Obviamente a esa gente nosotros no le íbamos a acarrear mayor cantidad de seguidores, pero quisieron estar. Y obviamente nadie gana un peso. Esto todo es por amor al arte, como se dice. Aquí todos están luchando por algo en que creen. Nadie lucha porque va a ganar plata o porque tiene un negocio. Son gente que simplemente está comprometida con algo que les cambió la vida y ellos esperan que mucha más gente se vea beneficiada. Y eso también es súper lindo. Es súper lindo. Yo le agradezco al mono, a los científicos, Carmen Skrig, Roberto Sussman, Eliana Goldberstein desde Nueva Zelanda, conversando con nosotros en vivo, dando una charla con respecto a la química de los cigarrillos electrónicos, Roberto Sussman hablando de la física, Carmen Skrig dando el punto de vista biológico, ella es una doctora en microbiología celular, a los activistas del mundo, se me quedarían un montón afuera, participó tanta gente, Ángeles Montada de España, una de las que primero partió con el activismo de habla hispana, también presente. Eso llena ver que la gente está dispuesta a dar la cara, a participar, a regalar su tiempo por una causa noble que es salvar la vida de las personas.